Bueno, inicialmente, entonces consideremos las ecuaciones cinemáticas o lo que se ha denominado en la guía como ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y que correspondería a lo siguiente. La primera ecuación es b sub f y es igual a b sub 0, que en algunos libros lo identifican con b sub i para representar final y el otro sería inicial. Y lo muestran acá como más o menos aceleración por el tiempo. Entonces fíjense que b sub f es velocidad final. B sub 0 es la velocidad inicial. Y dice más o menos aceleración por tiempo. Ese más o menos corresponde a cómo se está dando el movimiento. Si el movimiento presenta una aceleración con aumento de la velocidad o si es un movimiento que se está presentando en términos de la disminución de la velocidad. Entonces, cuando uno tiene un aumento de la velocidad, entonces podría decir que se está refiriendo a utilizar más A. Y cuando se refiere a la disminución, de la velocidad, entonces está haciendo referencia a menos A. Digamos que esta es una forma muy genérica de cómo identificar de alguna manera el movimiento de los cuerpos. Entonces, vamos a hacer una suposición. Vamos a imaginarnos que tenemos un cuerpo del cual conocemos todos los datos posibles y habidos, y por haber acá en este caso. Suponiendo que tenemos un cuerpo que tenga una velocidad de 10 metros por segundo y que conocemos su aceleración, vamos a suponer que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado y también conocemos el tiempo en el que ocurren, digamos, este tipo de eventos en los que yo puedo identificar esas cantidades físicas. En este caso tendríamos que fueran 3 segundos. Entonces, ¿qué podríamos preguntarnos aquí? ¿Cuál es la velocidad de un cuerpo o un móvil, digámoslo más bien en esos términos, que tiene velocidad inicial 10 metros por segundo con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado en 3 segundos. Listo. Esa sería como la pregunta. Generalmente uno parte de la pregunta, identifica las variables o las cantidades físicas conocidas y luego se aplica la fórmula. Pero yo hice aquí una construcción un poco distinta. Entonces aquí tendríamos que la velocidad final será igual a la velocidad inicial, que en este caso serían 10 metros por segundo. Y dice más o menos. Entonces, como yo sé que
está aumentando la velocidad porque la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. Entonces utilizo más 2 metros por segundo cuadrado. Y esto se multiplica por el tiempo, que son 3 segundos. Simplificamos segundo cuadrado con este segundo y hacemos las operaciones correspondientes. Por tanto, velocidad final será igual a 10 metros por segundo más 2 por 3, 6. Y quedaría metro por segundo, porque ya simplifiqué un segundo entre la aceleración y el tiempo. Por último, podemos decir que la velocidad final es equivalente a 16 metros por segundo. Y hemos concluido con esta primera parte. Ahora, visto esto dentro de una tabla de datos que me permita identificar las dos variables, yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir que aquí podríamos plantearnos la siguiente tabla de datos. Primero, el tiempo, que debe ir en segundos, y después la velocidad, que debe ir en metros por segundo. Entonces, empezaríamos con el tiempo cero. Cuando el tiempo es cero, la velocidad, en este caso dice velocidad inicial, sería 10 metros por segundo. En cuanto al tiempo un segundo, se supone que si va aumentando, la aceleración representa el aumento en esa velocidad y sería 2 metros por segundo cada segundo. Mírenlo acá, esta sería la aceleración de 2 metros por segundo cada segundo, o 2 metros por segundo al cuadrado, que es como decir lo mismo. Entonces, bueno, no es como decir lo mismo, representa lo mismo. Entonces tendríamos que cuando ha transcurrido un segundo, pues va a aumentar 2, o sea que quedarían 12 metros por segundo. Cuando vamos en 3, perdón, cuando estamos en 2 segundos, irá 14 metros por segundo. Y cuando estamos en 3, serían 16 metros por segundo. Digamos que esta es una forma de analizar un poquito más rigurosamente las cosas. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos la tabla de datos que me deja ver que no se trata solamente de utilizar una ecuación, no se trata solamente de eso, se trata de poder entender por qué utilizo esa ecuación y cómo ocurren los hechos en la medida de las posibilidades, cómo los puedo interpretar a medida que pasa el tiempo. Entonces, esta ecuación no solamente se puede usar para calcular la velocidad final, eso va dependiendo de los datos que yo tenga. Si por decir algo, yo tuviese datos diferentes, vamos a poner como ejemplo que yo tuviera la velocidad final y que conociera el tiempo y que conociera la aceleración, pero que no conociera la velocidad inicial. Entonces, miremos cómo quedaría el problema. Partimos del mismo escenario, de la misma situación hipotética, en donde vamos a utilizar velocidad final igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Y en este caso,
he querido variar las cosas. Yo ya conozco el problema, ya lo he resuelto, ya lo entiendo. Pero vamos a suponer que yo quiero hallar es la velocidad inicial, que no conozco la velocidad inicial. Digamos que yo conozco la velocidad final, que en ese caso serían 16 metros por segundo. Yo conociera esa velocidad y que conociera la aceleración, que como les dije, era 2 metros por segundo al cuadrado, que significa que aumenta la velocidad en 2 metros por segundo cada segundo. Y que conociera también el tiempo, que en este caso es igual a 3 segundos. Entonces, aquí la pregunta no sería cuál es la velocidad final, sino que aquí la pregunta, en términos de lo que ya hemos explicado anteriormente, es cuál es la velocidad inicial. Y entonces cambiaría un poco de un móvil que alcanza 16 metros por segundo al cabo de 3 segundos y que presenta una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, fíjese que es el mismo problema, pero yo ya lo conozco. Si yo me pongo a reparar aquí, yo ya conozco todo el problema. Yo ya sé cuál va a ser la inicial, ya sé cuál es la final, ya sé cómo funciona pasando el tiempo en la situación. Pero fíjense que aquí la ecuación no me deja ver con facilidad cómo la voy a usar. Entonces, eso es lo que quiero explicar. Cuando uno tiene situaciones así, en la que la ecuación no está organizada, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, es organizarla y utilizar el álgebra básica. Entonces, yo ya sé que la aceleración me muestra es un aumento de velocidad, no una disminución. Y entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Listo, ya tengo la ecuación en este caso. Ahora, en este caso también podríamos afirmar lo siguiente, que yo puedo hacer unos despejes. Entonces, inicialmente voy a hacer lo siguiente. Voy a trasladar estas dos expresiones hacia la izquierda de la ecuación. Eso es como organizarlo. Entonces me quedaría que la velocidad final menos la aceleración por el tiempo debe ser igual a la velocidad inicial. Fíjense que la velocidad inicial, que es v sub 0, quedó a la derecha de la ecuación. En cambio, aceleración por tiempo, que estaba sumando, pasó a restar. Y listo. ¿Puedo trabajarlo así o lo puedo ordenar dejando lo más importante a la izquierda y lo más importante a la derecha para mí? Entonces, en este caso sería v sub 0 es igual a v final menos aceleración por tiempo. Aquí ya no cambié signos, no cambié nada porque simplemente estoy colocando lo de la derecha en la izquierda y lo de la izquierda a la derecha, todo. Cuando yo paso todo lo de la derecha a la izquierda y todo lo de la izquierda a la derecha, ahí no cambio signos, no aplico ninguna modificación en signos ni en operaciones. Entonces, ya podemos decir que la velocidad inicial sería igual a, yo sé que la velocidad final, según el problema, es 16
metros por segundo. Y le tengo que restar la aceleración, que serían 2 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 3 segundos. Ahora, simplificando, segundos y segundos se simplificarían. Aquí tuve que seguir un poco más a la derecha porque no me alcanza el tablero para terminar ahí. Entonces podemos seguir acá. Velocidad sub cero sería igual a 16 metros por segundo menos. Ahora, 2 por 3 daría 6 y quedaría metro por segundo. Y fíjense que hemos llegado a lo mismo. V sub 0, que es igual a 16 menos 6, daría 10. 10 metros por segundo. Entonces, en esta explicación hemos dado la panorámica de cómo se utiliza una ecuación cinemática para un movimiento donde el móvil, o lo que yo estoy considerando, va aumentando la velocidad, pero de acuerdo a las variables que yo conozco, a las cantidades físicas que tengo conocimiento de ellas, pues yo puedo hacer la aplicación que hice en este caso. Incluso pude representarlo gráficamente. En el siguiente caso es el mismo problema, sino que aquí no lo voy a representar porque es el mismo anterior, sino que fíjense que matemáticamente es consistente. También me da que la velocidad inicial es 10, la misma que pudimos analizar anteriormente. Entonces, eso fundamentalmente es en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de las ecuaciones cinemáticas. Hay otras ecuaciones ahí, se necesita tener mucho cuidado para usarlas, pero en general el uso es de esta forma. Y para terminar, pues quería explicarles un poco en cuanto a las conversiones de unidades. Ahí en el ejemplo aparecen dos cantidades especialmente, que vienen dadas en kilómetros por hora, y hacen unas conversiones. Por ejemplo, hacen la conversión de 90 kilómetros por hora y lo quieren convertir a metros por segundo. Entonces, para eso yo tengo que tener claridad sobre qué es un factor de conversión. Si yo quiero trasladar kilómetros a metros y horas a segundos, entonces tengo que entender las relaciones existentes en esas cantidades, perdón, en esos sistemas de unidades, de longitud y de tiempo. Entonces, en ese caso, podemos afirmar lo siguiente, que un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Es una equivalencia. En este caso, pues, ¿cómo la aprende uno? Pues, digamos que uno encuentra estas relaciones cuando estudia por allá en séptimo grado las unidades de longitud. Así como uno puede decir que un metro equivale a 100 centímetros. Es una forma de uno interpretar el asunto. Entonces, fíjense en lo siguiente, que 90 kilómetros por hora lo estamos llevando, y en el uso de, para empezar, esta equivalencia, que serían que un kilómetro equivalen a 1000 metros, entonces podemos afirmar lo siguiente. Yo puedo utilizar esa equivalencia y decir que un kilómetro equivale a 1000 metros.
Aquí hay algo muy especial y es por qué coloco kilómetros en el denominador y metros en el numerador. Y esa razón es por lo siguiente, porque es la forma en la que yo puedo simplificar. Vea, yo aquí puedo simplificar kilómetros y kilómetros. Entonces, en ese caso, ya tendría yo que si hago la operación, eso sería igual a 90 por 1000, me daría 90.000 y me quedarían metros sobre horas. Ahí diríamos que una hora o 90.000 metros por hora. Ahora, la otra relación que voy a considerar, porque ya utilicé la de espacio, ahora voy a utilizar la de tiempo, es la que aparece ahí en el ejemplo, que dice que una hora es equivalente a 3.600 segundos. Yo también puedo afirmar que una hora son 60 minutos. Podríamos afirmar eso, pero en este caso en particular, como la idea es llevar todo a metro por segundo, entonces yo puedo afirmar que esta sería la relación que voy a utilizar. Y para este caso, entonces esto sería igual, bueno, no igual, yo puedo hacer la implementación del factor de conversión, que en este caso sería de la siguiente manera. Una hora tiene 3.600 segundos. Y fíjense que una vez más, bueno, aquí me va a tocar cambiar el color, porque creo que se vuelve un poquitico difícil la interpretación así. Listo, volvemos a lo mismo. Una hora tiene 3.600 segundos. Y ahora sí voy a utilizar el color verde para hacer la simplificación. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Por qué coloqué hora en el numerador? Porque aquí hora está en el denominador. Entonces, es la forma que yo podría simplificar. Simplifico horas con horas y entonces ya me quedaría que esto es igual a 90.000 metros sobre 3.600 segundos. Aquí puedo hacer unas relaciones sencillas. Por ejemplo, podemos simplificar los ceros. 2 acá, 2 acá. Y pues la operación ya me quedaría más fácil de hacer. Yo tendría que dividir 900 entre 36. Y eso me daría igual a lo que aparece en la guía, que es 25. Pero fíjense en algo. Esos 25 ya aparecen en metro por segundo. Entonces, cuando ustedes estén revisando la explicación que aparece ahí, el ejemplo que aparece ahí, pues evidentemente lo que van a encontrar es que hicieron unas operaciones, pero más rápido. Yo las hice un poquito más lento para que ustedes las entiendan. Y marqué con rojo y con amarillo
los factores de conversión que utilicé. Entonces, aquí evidentemente debe ir un punto porque es multiplicación. Aquí también debe ir un punto porque es multiplicación. Y ya aquí pues hay una división que fue dividir 900 entre 36, o me debe dar lo mismo. Si yo divido 90.000 entre 3.600, me va a dar exactamente lo mismo, que es 25 metros por segundo. Y bueno, muchachos, ya por el tiempo que llevamos de clase, esa sería la explicación que podríamos adelantar el día de hoy, y esperaría que ustedes pues se esfuercen y que traten de resolver los problemas que plantearon.